estamos aquí en esta jornada de arquitectura impresa en Barcelona. Bueno, exactamente en la fábrica estamos ahora de Mont Saint Benet, un sitio maravilloso que ya vinimos el año pasado, no, hace 2 años, con Guillem Carrera Rey. Eres arquitecto por la escuela, bueno, en Barcelona estudiaste, pero estás en Tarragona, ¿no? Tú eres original de Tarragona, ¿no? Sí, soy el primer la ciudad imperial. Muy bien. Bueno, eres casi del 80, o sea que estás en lo que se llama la plenitud del arquitecto, ¿no? Entre los 40 y los 50 es cuando se empieza ya a tener, porque cuesta mucho, ¿no? El arquitecto hasta que tienes la formación, ¿no? La estructura también, ¿no? Hemos hecho un recorrido por los premios y la verdad es que, bueno, pasándolo año a año, esto ya lo dejamos para los que quieran seguirte porque tienes un montón de premios. Y luego hemos hecho un recorrido por tu obra, nos parece muy mediterránea, ¿no? Tienes muchísima vida unifamiliar también, utilizas mucho la piedra, ese toque de la madera, también juegas con la estructura, porque tienes voladizos importantes. Es un tipo de arquitectura que desde el Valencia la entendemos muy bien también, ¿no? Es un poco ese carácter mediterráneo, ¿no? Y bueno, mira, nos ha gustado mucho la Cama Marcelo, que está premiada, que es un tema de rehabilitación, ¿no? Es muy, muy elegante, ¿no? ¿Qué obra reseñarías tú? Una de las que ya hayas hecho, que te has quedado muy satisfecho, y otra que en este momento estés empezando a proyectar o que te tenga más o menos el enfoque. Bueno, yo creo que la obra que marcó un punto de inflexión en el despacho fue el Centro de Día y el Hogar de Ancianos de Blancafort. Ajá. Porque, bueno, fue un proyecto que pudimos tirar adelante la fase de proyecto, luego tardó, como siempre, pues, sus 10 años en poderse realizar. Pero bueno, no teníamos en ese momento ni 30 años de edad, 27, 28, es este de aquí. Y pues bueno, fue una manera de entrar. Bueno, habíamos ganado hacía no mucho un pequeño concurso para un colegio. Sí. Y fue como, bueno, con el colegio nos pusimos al nivel de la obra pública, ¿no? Yeah. Pero el colegio, por razones o por otras, no se construyó. Y esta obra, pues pensábamos que no se construiría porque era una visión de un alcalde muy ambicioso. Yeah. Y bueno, necesitaba pues varias subvenciones para poderse llevar a cabo. No era fácil. Entonces el reto fue un poco el hecho de conseguir una obra que llamara la atención para que las administraciones públicas decidieran invertir en ella antes que otras. Fue un poco el punto de salida. Y así como el colegio pensábamos que lo construiríamos, no lo construimos, una cosa que ya tenía subvención directa, que por lo que sea pues se perdió. Sí. Y que necesitó de muchos organismos, se consiguió el 90% de financiación, que era muchísimo en ese momento, una obra que... Además, una obra ambiciosa a nivel incluso de acabados, ¿no? Es hormigón, además muy bien tratado. ¿Y esto es acero corten? Acero corten, sí. Tiene también piedra colocada en mampostería ordinaria. Sí. Y bueno, fue una cuestión de... Está en el inicio del pueblo, sí. Y era una manera de dar la bienvenida también al municipio. ¿Entendieron el hormigón allí? Bueno, tengo que decir ahora se ha puesto de moda, nosotros hacemos mucho hormigón, pero sí. En un primer momento alguien te diría, ¿pero esta obra está acabada? El equipo municipal, al ver que la cosa iba adelante, confiaba en nosotros al 100%. Pero es verdad que cuando solo había la estructura de hormigón, sí. Y nada más, ningún otro acabado, hacían bromas en el pueblo, que si un búnker, que si tal. Es el clásico. Pero tengo que decir que cuando se terminó, un vecino de la misma calle delante, mayor, 80 años quizá, salió y me dijo una cosa que para mí fue lo mejor que me podían haber dicho de la obra, que es, para mí, como si siempre hubiera estado. Y me dijo esto, y esta frase... Qué bonito la base de piedra con él. Este muro era preexistente, ¿eh? Era donde abocaban la vid, ¿sí? Del tractor al camión que iba a la bodega. Entonces aprovechamos este zócalo existente, porque el programa no daba para más, para integrarlo, pero realmente solo hay esta pieza que conecta con la parte de arriba. El resto
no es nada, pero en cambio nos acompaña Qué bien. y le quisimos dar como como una bienvenida, Sí, sí. con arquitectura moderna, pero a la vez integrativa, porque esta piedra es la misma que está en muchos espacios del pueblo, Ajá. y luego pues en planta baja para no salir más que las casas que había al lado Qué bien. y que acompañara. Y bueno, esta frase es la que, bueno, me sentí como, bueno, Como pues si hubiera estado siempre ahí. para mí como si siempre hubiera estado ahí, y un señor que no... Es como un abrazo ahí, ¿no? Sí, bueno, primero me quedé sorprendido. emocionante, ¿no? Es que es lo mejor que puedes decir, ¿no? Sí. Y ahora, en este momento, ¿has alguna cosa que te enseñarías de Ahora estamos haciendo pues, varios proyectos con varias texturas. Me interesa mucho trabajar la textura en los proyectos. Destacar uno, bueno, ahora mismo está en una época muy buena, estamos trabajando entre 17 y 18 proyectos a la vez, pero es verdad que últimamente estamos haciendo más la cuestión de unifamiliares. Ya. Y bueno, destacar alguno así, pues no sé, tendría que explicar varios, ¿no? Pero sí que es verdad que intentamos que los proyectos no se parezcan entre ellos y que hablen más del cliente que de nosotros. Ya. Y entonces me gusta, sobre todo de los nuevos que estamos haciendo, la investigación un poco tipológica en formas de implantación. También, bueno, tenemos la suerte que tenemos algunos clientes que nos dejan ¿Tienes explorar cosas que a veces no son tan habituales, porque el mundo de la porcentaje unifamiliar... de españoles y extranjeros? Porque nosotros, por ejemplo, casi todos ya son sudamericanos que vienen o de países del este. ¿Vosotros seguís manteniendo un ¿Cliente? español? Sí, ¿Sí? sí. Tenemos extranjero y tenemos ¿Español también? nacional. Muy bien. La anécdota que nos puedes contar, la verdad es que es la del abuelo este, yo creo que es perfecta. Pero bueno, si se te ocurre alguna anécdota más... Bueno, hay una anécdota que siempre cuento que me gusta, que es que cuando empecé, claro, yo al terminar la carrera enseguida tuve un proyecto encima de la mesa que me llevó a otro y me llevó a otro. Entonces hice prácticas durante la fase de estudiante, pero al salir ya me puse... Y bueno, me acuerdo las primeras obras que hacía, que llegaba y en las diferentes fases me gustaba pasear por la obra, mirar todo y no me conocía nadie, nadie sabía quién era. Hasta que ya había hecho mis notas y mis cosas, entonces reunía a la gente que veía y decía, buenas tardes, ¿no? Aquí estoy yo, ahora ya no me pasa. La juventud es lo que tiene. Sí, quedaba muy camuflado. La Sí, primera obra que hice me tuve que dejar un bigote porque llegaba y se descojonaba. Bueno, pues nada, vamos a por el test. La primera es: ¿con qué arquitecto clásico actual te tomarías un café y qué le preguntarías? ¿Con quién te gustaría hablar? Hombre, te diría bastantes. Me gustan muchísimos arquitectos, no tengo uno preferido. Pero si pudiera tener la oportunidad, pues te diría 4. Te diría Aalto, te diría Jacobsen y muy especialmente extranjero John Launer y nacional Sert. Pero más que para preguntarle sobre sus obras, para preguntarle un poco cómo lo hacían en esa época para desarrollar esos tipos de proyectos y cómo contaban a clientes que era muy difícil que entendieran lo que ellos proponían, ¿no? Y entonces, bueno, poder comparar, explicarle cosas de hoy en día y cosas de antes, como si hiciera un viaje en el pasado. Más que una pregunta concreta, es una sensación de vibración. ¿Cómo lo hacían en el...? Porque, bueno, las obras las conoces y las ves y te generan emociones. Pero ¿cómo, por ejemplo, Lautner, ¿no? ¿Cómo era capaz de hacer esas estructuras prácticamente orgánicas, ¿no? en vivienda, ¿no? Para un cliente y convencerlo de hacer eso, ¿no? Y que además con un estilo tan personal, tan propio, ¿no? Sí. Hombre, al principio del movimiento moderno, claro, eran casi apóstoles, ¿no? Porque era complicado, ¿no? Y luego incluso también la propia transmisión, que ahora al final te metes en, no sé, con el BIM, sacas una imagen, luego te metes en un programa de estos y claro, lo enseñas de verdad ahí, ¿no? Y era a mano, ¿no? Y tenías que intentar ilusionar al cliente con tu dibujo, ¿no? Bueno, ¿qué proyecto de arquitectura has visitado en algún viaje y te ha emocionado? Pues te diría los de RCR Nolot. Sí. Sí, me causaron síndrome de Stendhal. Caray. Muy ligado al sensaciones de hasta flor de piel. Sí, muy ligado al territorio, muy ligado a la naturaleza, reinterpretaciones, muy sensorial. O sea, andar,
Hablo del restaurante de las Cols, los pabellones, el salón incluso el salón de bodas, ¿no? Que parece una cosa que lo ves en fotografía y puede parecer incluso plástico. Cuando estás allá, incluso hay una cierta reproducción hasta del pavimento, del entorno. Y me generó bueno, yo creo que las obras que me generan son aquellas que me motivan a ser mejor arquitecto. Muy bien. No se prodigan mucho a nivel social y tal, ¿no? Son como bastante herméticos, ¿no? Incluso después del Pritzker no son... Bueno, yo los he encontrado... Son abiertos y vas pero en general no es el típico arquitecto... Yo los he visto en algún evento y sí que los he visto bastante accesibles. Para accesibles sí, pero no se prodigan, no es el arquitecto expansivo, ¿no? Sí. No es un Wright, no es un... Bueno, hay arquitecto que creo que utiliza mucho la proyección a nivel mediático, sí. Y los hay que ya, yo creo que su propia arquitectura ya habla de otro tipo de perfil. Está claro que tiene que haber un sustrato vital determinado para hacer ese tipo de obras, ¿no? Como muy ligado, ¿no? A la tierra y muy... No, y que no todos los profesionales podemos ser iguales, ¿no? Está claro. No lo digo como una crítica, porque digo, precisamente estar ligado tanto a la tierra, esa manera tan sensorial de entender el proyecto, es porque de alguna manera parece que están en una atmósfera tranquila, ¿no? Sosegada, ¿no? Bueno, es que si te paseas por la zona, lo entiendes. Sí, claro. Una tipología que te gustaría hacer. A mí, muchas, pero siempre he soñado con hacer un museo. Mira, pero muchas. A mí me gusta mucho investigar. Ahora lo hago con las obras que tenemos, pero si tuviera cualquier otra también. Muy bien. Pero el museo sí, me recuerda que hice uno durante los estudios y siempre me ha quedado esa cosa pero por la parte más poética, ¿no? Que no tienes que justificar tanto ciertas cosas, ¿no? Del 1 al 10, ¿cómo crees que nos valora quitando el abuelo? ¿Cómo crees que nos valora la sociedad? La sociedad como concepto general para mí es muy variado, ¿no? Entonces, depende un poco del perfil que te valore. Si son personas que tienen un cierto nivel cultural, pueden entender que podemos aportar mucho. Pero también entiendo... Pero yo creo que el nivel de comprensión de la arquitectura en general, a veces simplemente pues, por Pinterest o lo que sea, ¿no? Pero ha aumentado, yo creo que sí. Ha aumentado muchísimo, sí. En general, sí. En este tipo de entrevistas todos nos decís que, en fin, que la valoración no es muy buena y tal, pero yo creo que en el fondo sí que pensáis que estamos mejorando, ¿no? Sí, no, claramente. Si me pides una nota, te diría pues 6, 7, Bien, positivo, sí. Si no me voy deprimido. No, y además hay muchísima gente que gracias a las redes sociales, que antes no se compraba un libro de arquitectura, ni había webs de arquitectura, porque vale ese dinero, se lo compraba un arquitecto, pero no una persona aficionada. Ahora hay muchísima gente que antes de venir al estudio lleva años guardando fotos de estilos, de cosas que le gustan para el día que ha cambiado mucho, sí. ¿De pequeño querías ser arquitecto? Mira, esta pregunta, cuando la vi escrita, llamé a mi madre ayer. Eso preguntaste. Le pregunté, mamá, ¿qué quería ser yo de pequeño? Porque me acuerdo a partir de un momento que ya me dirigieron un poco por cuestiones técnicas y creativas y artísticas hacia aquí. Y me dice, cuando eras pequeño querías ser futbolista o dibujante, porque dibujabas mucho, cómics, cosas que veías, tenías una pizarra y veías todo el día dibujando, pero no paisajes, cuestiones de tal. Y me acuerdo de esto, que te gustaba mucho el fútbol y dibujar. Y digo, bueno, pues lo contaré. Luego te preguntaré qué deporte practicas. Igual has hecho las dos cosas. ¿Un libro? Un libro que me estoy terminando de leer ahora y que me ha impactado mucho. No es de arquitectura, es La bailarina de Auschwitz, de Edith Eger. Una escritora que, por lo que tengo entendido, ha escrito sus primeros libros a partir de los 90 años, uno o dos solo, y es autobiográfico y explica el proceso de vida que tuvo que pasar, de su juventud, con el nacionalsocialismo en Alemania, campos de concentración y prácticamente una muerte anunciada, y cómo fue remontando hasta llegar hoy en día y volverse una psicóloga que atiende a gente
y decidió transmitir su experiencia vital en el libro. Y la verdad es que esos libros que se te quedan y que si algún día tienes un mal día o una bajada de ánimo, leyendo 10 o 12 páginas te das cuenta de que eso no es nada. La vida es bella. ¿Deporte? ¿Fútbol? Deporte, he practicado fútbol, he practicado tenis, he practicado ping-pong. Hoy en día ya por cuestiones laborales y familiares no puedo. Y ahora lo que hago es, bueno, salgo a correr un poco, juego con los niños, hago un poco de mantenimiento si puedo por las mañanas, si puedo. ¿Cuántos tienes? Tengo 3 hijos. 3 hijos. Eso ya es familia numerosa hoy en día. Sí. Y me gusta pasar el máximo tiempo posible con ellos. Y con mi mujer también. Luego te voy a preguntar la tarde perfecta, pero ya me la has respondido. ¿El plato que mejor te sale? No lo sé, esto habría que preguntárselo a otros, pero lo que es la cocina no soy de un plato único. Yeah. Me gusta tanto las cosas sencillas y directas y de calidad y producto ecológico, como una cosa muy trabajada. En todo le veo cosas. Muy bien. Si fueras un director de cine, ¿qué género te gustaría? ¿Dirigir? Sí. A mí me gustan mucho las películas que tienen una parte en la que explica las emociones del personaje de manera onírica. Te citaría dos directores, Julio Medem, español, y hay un diseñador de moda que nunca me hubiera imaginado que era capaz de hacer cosas así, que es Tom Ford, que hizo una película muy buena que creo que estuvo nominada a la Bienal de Venecia, recuerdo, digo de memoria, quizá me equivoco. Y sale una casa de John Launer, además. Qué bueno. Y es una película que no mucha gente la conoce porque lo conoce más como diseñador de moda, sí. Pero que recomiendo verla, solo ya por ver la casa, pero también por la forma onírica, tipo Julio Medem, de explicar estas cosas. Julio Medem tiene esta de Formentera, ¿no? Sí, tiene la Lucía y el sexo, sí, y muchas más. Sí. Muchas más, me acuerdo de esta película. Pero explica las emociones, pues, ¿no? A veces ves una persona que cae dentro del mar, ¿no? Y no tiene nada que ver con el relato, pero tú entiendes, ¿no? Que se está sumergiendo en algo pues, negativo, ¿no? Entiendes con imágenes. Me parece poético, muy creativo. ¿Y la tarde perfecta? Pues... Tarde perfecta para mí, pues mira, en una cabaña en el bosque, con frío fuera, con un jacuzzi de agua caliente, exterior, y pues con mi mujer y con los niños. Sí.